BioChannel, el Señor les bendiga grandemente. Soy Kevin Mendoza y me complace estar con ustedes nuevamente esta semana para compartir juntos el repaso de la lección. Mantenernos guardados de la codicia. Qué interesante, allí hay una sugerencia. Tú puede que hoy consideres que tu corazón está libre de codicia, pero mañana podrías estar contagiado, podrías estar afectado por esta situación. Así que debemos tomar medidas para prevenir que nuestro corazón se infecte con esta problemática, porque después de que está arraigada en el corazón es mucho más complejo sacarla. Bienvenidos al repaso de la lección, esperamos sus comentarios y su retroalimentación. Una película norteamericana muy famosa popularizó la expresión "greed is good". La avaricia es buena, la codicia es buena. Y es cierto que cada vez que tú miras un gran edificio o un gran centro comercial o incluso una gran universidad o clínica, hubo una motivación, una fuerza propulsora en el corazón de los hombres que emprendieron esos proyectos y que los sacaron adelante. ¿Podríamos llamar a eso codicia? Pues entonces diríamos que la codicia ha creado imperios, ha descubierto la cura de enfermedades, ha solucionado grandes problemas de la humanidad, ha traído nuevas invenciones e innovación. Parece que la envidia, que la codicia tuviera cosas buenas, pero aquí es necesario diferenciar entre tener aspiraciones y ser una persona codiciosa. Tener aspiraciones no solo es algo bueno y aceptable, sino que también es necesario y hasta obligatorio para el creyente. Tú tienes que tener sueños, necesitas metas concretas, pasos para alcanzar esas metas. Es bueno que aspires, no hay nada de malo en que desees que tu vida sea grande, que pasen cosas especiales, no hay nada de malo. Dios ha puesto ese instinto, esa inclinación, ese deseo en tu corazón. Lo que hay es que ordenarlo, canalizarlo, enfocarlo, pero eso es un buen deseo. Jesús cuando vino a la tierra dijo, el que quiera ser el mayor, no hay nada de malo con eso, pero el que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Entonces la grandeza está definida por la capacidad de servir, de ayudar a los demás. Y tú tienes que aspirar a ser grande, tienes que aspirar a progresar para poder bendecir a otros. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y para poder ser el que da, entonces debes ser primero el que tienes. Entonces hay algo de bueno en eso, sino que cuando se desordena esa naturaleza de aspiración humana, entonces surgen problemas como el de la codicia, que es una cosa triste. ¿Y qué es la codicia para que lo entendamos bien? La codicia no es querer tener más solamente. La codicia no es querer progresar, eso no es codicia, eso es algo bueno, es algo natural. Dios lo puso en nuestro corazón, es parte de nuestra naturaleza. Es más, es parte de la imagen de Dios en nosotros, querer más, avanzar más. Pero cuando eso se desordena, cae en la codicia. ¿Y cuál es la codicia? La codicia es cuando tú no quieres crecer o tener más, sino lo que quieres es tener, poseer lo del otro. O crecer para estar por encima del otro y para que el otro no crezca más que tú. Entonces, por eso el mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, los animales de tu prójimo. Es decir, el problema de la codicia es la aspiración a tener lo del otro. Que el otro no lo tenga, que lo tenga yo. Que yo esté bien y que los demás estén mal. Esa es la codicia bíblicamente hablando y eso es lo que Dios condena en la palabra. La codicia de yo quiero tener lo que tiene el otro y no quiero que el otro tenga. Y ese es un pecado. Y fue el pecado de Lucifer. Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso el puesto, no quiso el carácter de Dios. Quiso la posición, no quiso la capacidad de Dios. Quiso ser el centro de atención. Quiso ser el que recibía la alabanza, quiso ser el espectáculo que tuviera siempre la atención de los demás y quitarle a Cristo la atención de los otros.
Entonces, no era solamente que él te quería llamar la atención, porque todos los seres que Dios creó tienen el deseo de atención, la necesidad de atención. Entonces no hay nada de malo en eso. El problema de Satanás es que no quiere atención. Lo que quiere es que la atención que le pertenece a Cristo se la dan a él, se la den a él. Entonces esa es la codicia. Tú quieres tener lo del otro. Y fue lo que terminó llevándole a este gran conflicto y a este gran caos y a la destrucción, porque ni él mismo es feliz. Satanás no es feliz, es miserable, vive en amargura, vive amargando a los demás, vive en tribulación permanente. Él no es feliz. La codicia no puede hacerte feliz. Ojalá tú y yo podamos acercarnos tanto a Dios que Él transforme nuestro corazón de manera que tú puedas decir, yo quiero tener y que también los demás tengan, que todos salgamos adelante. Y yo quiero tener y por qué no encontrar formas de que para que yo pueda tener, todos podamos tener. No hay que repartirnos la torta entre un pedazo más grande o otro, un pedazo más pequeño. Podemos hacer entre todos la torta más grande y que haya para todos. Dios es rico, Dios es abundante. No lo limitemos. Lo que Dios tiene para ti es para ti, no lo va a entregar en otro lugar. Lo que Dios te guardó, te lo va a guardar y no se lo va a dar a otro. Así que cuando tú veas a una persona en bendición, no lo codicies. No lo codicies, porque ese fue el pecado de Satanás. Y además también no codicies porque tú no sabes las angustias, el estrés, los problemas, las amarguras que una persona manejando un Mercedes-Benz pueda tener o viviendo en una casa lujosa pueda tener. Tú no sabes realmente cómo es la vida del otro. No la codicies. Lo que tú percibes del otro no es realmente la vida del otro, es una imagen que tu mente fabricó sobre lo que estás viendo, pero que no tiene la imagen completa. Si tú tuvieras la imagen completa, quizás no desearías tener eso y te darías cuenta que donde estás ya eres muy, muy bendecido. Un ejemplo de avaricia fue el de Acán, que trajo apostasía al pueblo de Dios, que trajo destrucción para el pueblo de Dios y también para su propia vida y para su propia familia, porque la codicia, la avaricia no satisfacen al ser humano, sino que por todo el contrario, es una de las llaves que abre el caos en la existencia de una persona. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer en la codicia, reconocer en la avaricia un enemigo que viene a meterte ideas en la cabeza, envenenarte la cabeza, envenenarte el corazón y que te sugiere una conducta que terminará trayendo destrucción completamente sobre tu vida y sobre tu familia. Y tú puedes pensar que lo que estás haciendo es por tus seres queridos y puedes pensar que no es tan grave como otras cosas, pero como vimos, estamos viendo en esta lección, realmente es un problema muy serio, muy delicado, que ha traído mucha miseria, mucho dolor cuando logra lo cometido o cuando no lo logra. Igualmente el espíritu de la codicia, el espíritu de la avaricia trae destrucción como lo trajo sobre la vida de Acán. Y Acán pensó, bueno, con esto yo quizás pueda ayudar a mis seres queridos, pero terminaron muertos y terminó trayendo destrucción sobre los demás. No, no es algo pequeño, no. Tú puedes decir, es que la avaricia es con esto es aquello, no. La avaricia se ve con esa persona que le sube el precio a las papitas que venden en la calle como más de lo justo, más de lo que es, como también se ve con los que hacen grandes obras y proyectos de infraestructura para el gobierno y inflan los precios. Puedes decir no, que una cosa es más grave que la otra, no, en realidad es lo mismo. Si este señor que le sube los precios a las papitas tuviera la oportunidad de estar en el gobierno, entonces sus cifras serían diferentes, porque aquí no importa el tamaño de la cifra, aquí lo que importa es el espíritu detrás del acto de la avaricia, detrás del acto de la codicia. No lo subestimen, no es algo pequeño, es un problema muy grave que puede traer grandes aflicciones y que te pueden transformar en un monstruo. Tú puedes decir es que lo hago por amor, pero no, no es por amor. Terminarás convirtiéndote en un monstruo que destruye lo que más amas. Judas ilustra muy bien a aquellas personas
que pretenden usar a Dios en lugar de ser usadas por Dios, que ven en el Evangelio un medio y no el fin mismo de la existencia. Judas pretendía usar a Cristo para satisfacer sus deseos mundanos y sus deseos ávaros y codiciosos. Y justamente por esa mentalidad equivocada, por ese impulso pecaminoso, Judas terminó convertido en el símbolo de la traición y terminó entregando al Señor Jesucristo a la crucifixión, y él terminó condenándose eternamente. Ahora, la historia de Judas se repite hoy cientos y cientos de veces cuando las personas traicionan sus principios y traicionan a la persona de Cristo por obtener una ganancia temporal. Pues esa ganancia temporal que la puedes tener, esa misma ganancia puede ser amargura y destrucción en tu vida. Así que no lo hagas, detente, reacciona, para y di, no voy a cambiar al Señor por unas monedas, no voy a cambiar al Señor por un salario. El Señor me sostendrá, el Señor me ayudará, pero yo lo sigo a Él sabiendo que es bueno, que me va a sostener, pero no lo sigo para que Él cumpla mis deseos mundanos, para que Él cumpla mis sueños carnales de materialismo. No, yo lo sigo porque reconozco que soy un pecador, que necesito el perdón, que necesito de su salvación, que necesito de su sabiduría para enfrentar la vida y que necesito de su justificación y de su santificación para estar en el reino de los cielos. Eso es el camino del cristiano. Y una de las cosas, como a Judas le pasó, que más va a estorbar es ese deseo de pretender usar a Dios en muchas maneras, de pretender usar a Dios para tus fines. No, Dios tiene que ser tu fin o no es Dios en tu vida. O Dios es lo más importante y todo lo que haces es para la gloria de Dios, o tú estás viviendo un cristianismo desenfocado. Judas, por la avaricia, la codicia, terminó entregando al Señor Jesús y convirtiéndose en un hombre que se ahorcó, devolvió el dinero, de nada le sirvió y terminó condenado eternamente y con un mal nombre, una mala fama, porque ese también suele ser uno de los efectos de la codicia. El caso de Ananías y Zafira tiene muchas particularidades que es importante conocer para dar significado a la historia. Por ejemplo, la iglesia primitiva tenía un sistema gracias al cual cuando una persona vendía todo lo que tenía y lo daba a la obra, esa persona automáticamente se convertía en un obrero de la obra de la iglesia y la iglesia lo sostenía. Entonces Ananías y Zafira pretendieron jugar con ese sistema que tenía la iglesia primitiva y dijeron, vendimos nuestra propiedad, vamos a darla una parte a la iglesia y nosotros nos vamos a quedar con otra parte. Y así la iglesia nos va a, por decirlo de alguna manera, contratar y a mantener, y nosotros también vamos a tener nuestro guardadito, vamos a tener nuestra plata. Pero ellos olvidaban que Dios no puede ser burlado. Ellos olvidaban que Dios conoce lo profundo del corazón humano. Y cuando llevaron el dinero, pues el apóstol les reprendió, les descubrió su pecado y ellos murieron allí. Es una historia bastante fuerte porque 2 personas mueren allí a causa de lo que hicieron. Pero es importante que esto se convirtió en un precedente y debería seguir siendo un precedente para nosotros de que no podemos engañar a Dios, de que no podemos burlarnos de Dios, de que debemos ser muy serios con las cosas de Dios. Es decir, el Señor nunca pidió que ellos le dieran el dinero a la obra, todo su dinero, no. Esas eran iniciativas particulares en un contexto, ya lo hemos mencionado antes, en muchos casos de persecución, que el riesgo era o lo vendes y lo donas o te lo expropian. Entonces se produjeron esos casos como el de Ananías y Zafira y muchos otros que vendían lo que tenían para darlo a la obra, pero Ananías y Zafira pretendieron guardarse un poco porque codiciaban el dinero, porque estaban detrás del dinero, no solo el de su propiedad, sino también el de la iglesia. Y el Señor se molestó con esa actitud y vio que era necesario disciplinar e intervenir para que
algo así no se contagiara a otras personas, para que la gente viera la seriedad de esta situación y tomara medidas en su vida y no pretendiera estar jugando con Dios. Nuevamente vemos que la Biblia presenta el amor al dinero, el apego al dinero, la dependencia del dinero, la confianza puesta en el dinero, la idolatría del dinero como una de las causas de condenación más frecuentes. Y con Ananías y Zafira sucedió así. Pretendieron burlarse de Dios, pretendieron burlar a la iglesia, y el Señor terminó interviniendo terriblemente, fuertemente, y sucedió lo que ya todos conocemos. Una lección para aprender: no pretendas servir a Dios y servir al dinero a la misma vez. No se puede. Tienes que decidir con todo tu corazón servir a Dios y tener la fe de que el Señor, en su amor, en su providencia, te va a sostener. No tengas miedo. Él es tu Padre. No le escondas las cosas. No pretendas engañarlo. Él no puede ser burlado. Él sabe las cosas como son. Ananías y Zafira desafortunadamente se perdieron, se condenaron, murieron, terminaron siendo, pudieron haber sido unos grandes misioneros, pero terminaron ahí siendo un ejemplo de fracaso en la vida espiritual a causa de la codicia. Y nosotros hoy debemos mirar esa historia, tratar de aplicar las enseñanzas que nos deja y tomar la firme determinación de ser fieles al Señor, la firme determinación de que el primer lugar en nuestra vida lo va a ocupar Dios y no lo van a ocupar otras cosas como el dinero. Y hay varios pasos que allí nos presentaban y que yo también quiero reforzar y que quiero mencionar y que quiero ampliar sobre cómo vencer este problema de la codicia, cómo vencerlo. Una de las cosas es: cuida tu círculo social. Si en tu círculo social hay personas que solo piensan en ganar dinero, y solo en eso, y no tienen estribos, no tienen normas, es mejor que revises tus amistades, porque tarde o temprano terminarás compartiendo esa cosmovisión. Lo segundo es que entiendas que Dios tiene muchas maneras de bendecirte sin dinero, y que si las tuviéramos que evaluar en dinero, serían muchísimo la cantidad de dólares, de euros, de pesos, de libras, qué sé yo, lo que valdrían esas bendiciones si tuviéramos que comprarlas. Pero el Señor te las puede dar sin que tú las compres, sin que tengas el dinero. Él puede hacer muchas cosas para bendecirte sin el dinero. Y habrán situaciones en las que puedes tener todo el dinero del mundo y no habrá solución de todas maneras. Hay que entender eso y hay que aceptar esa realidad. Otra cosa muy importante es que usted tenga su identidad y su sentido de autoestima o de valor puesto sobre Cristo Jesús y no sobre la marca de ropa que usted viste o la marca de carro que maneja o el vecindario en el que vive. Si usted un día el Señor le dio la bendición de estar en una situación económica próspera y abundante, amén, celébrelo, gócelo, disfrútelo, bendiga a otros, ande en humildad con Dios, no hay nada de malo en eso. Pero si en algún momento eso no fue posible y usted tuvo que cambiar y andar en autobús, pues gócese en el Señor, celebre al Señor, y que ojalá algún día usted pueda estar andando en un supercarro o andando a pie y sentir que vale lo mismo, sentir que no es menos porque tiene o no tiene esa posesión. Cuando uno se afinca en esa identidad, el dinero incluso empieza a de alguna manera venir más a tu vida, es mi impresión. Mi impresión es que buena parte de las personas más ricas y prósperas han entendido la trascendencia de la realidad, la dimensión espiritual, y no tienen problema muchas veces en permitirse sencilleces, en permitirse cosas normales, y no se sienten mal por eso. No derivan su identidad de su estatus socioeconómico. Ellos tienen otra identidad diferente. Y más nosotros como hijos de Dios debemos tener una identidad diferente, distinta a lo que materialmente se tenga o a lo que materialmente no se tenga.
Una de las cosas que podemos hacer para también combatir la codicia tienen que ver con la fidelidad al Señor a través de los diezmos, de las ofrendas, tienen que ver con la solidaridad, de compartir con los más necesitados, de ayudar a los demás. Y tú créeme lo que te voy a decir, si tú teniendo 10,000 no compartes, cuando tengas 100,000 no compartirás. Y si teniendo 100,000 no compartes, cuando tengas 1,000,000 tampoco lo hará, o 100 millones o 1,000,000,000. El que no comparte de lo poco que tiene teniendo más no va a compartir. Recuerdo una anécdota de Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, que nos cuenta cuando él estaba en los campos de concentración, que la alimentación era tan escasa, tan mala, y él dice que descubrió que los seres humanos éramos seres espirituales y trascendentes cuando veía que algunos de esos cautivos en condiciones de hambre y de miseria tenían el valor de compartir su trozo de pan con otro que estuviera más debilitado de lo que él mismo estaba. Entonces, eso es muy importante, porque el fundamento de la codicia es la negación del prójimo, es la anulación del prójimo. Por lo tanto, la restauración o el triunfo sobre la codicia empieza con la vindicación del otro. Y quiero decirte que incluso vindicando al otro, valorando al otro, tratando de servir al otro, es posible que Dios te termine recompensando con abundancia material. También eso es posible, aunque no es la meta principal. Prepárate, tú estás llamado por Dios a ser habitante de una ciudad donde se pisa el oro. Aquí la gente se lo cuelga, tú vas a pisar oro, allá nadie se va a ir a destapar las calles de oro, a destapar la plaza de la ciudad que es de oro o las puertas de perla, nadie se las va a ir a llevar, porque los habitantes de esa nueva Jerusalén triunfaron también sobre la codicia. Y si tú consideras que eres una persona que tiene problemas con la codicia, te felicito por la honestidad de reconocerlo. Y te doy ánimo, el Señor tiene el poder para transformar tu corazón y te va a ayudar. Clama a Él, búscalo con todo tu corazón y Él te responderá y obrará en ti ese milagro de darte paz, de darte contentamiento y de darte bendiciones en abundancia.